En el marco de la Agenda Global 2030 de la ONU, hay un tema muy polémico, que es el multiculturalismo. Y quizás en Latinoamérica me vas a decir, no, pues aquí no es un tema tan grave. Pero, por decir, ¿han escuchado gentrificación? Son temas muy parecidos. Quiero hacer dos anotaciones. Lo que me gustaría en este capítulo es entender cuáles son las posturas de la gente de izquierda y de la gente de derecha. Y es más, algo más profundo, los valores de Occidente con aquellos que no creen en los valores de Occidente. Los dos puntos que quiero atender es, no vamos a hablar de inmigración, aunque es parte fundamental del multiculturalismo, y tenemos que entender, ni todo el multiculturalismo es bueno, ni todo el multiculturalismo es malo. Hay escala de grises, no existe siempre un blanco y negro, no todo es tan binario. Me gustaría que entendiendo ambas posturas, tú llegaras a una decisión. Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Manu, gracias por estar aquí. A ver, el multiculturalismo es esta idea de que en un tapiz social, en un lugar, en un país, existen diferentes culturas, ideas, religiones, colores, etc. Entonces, ¿por qué hay tanta batalla? Y hay dos razones, izquierda contra derecha, y también un grave problema, que es aquellos que creen en los valores occidentales. ¿Cuáles son los valores occidentales? Son muy fácil, libertad e igualdad, igualdad ante la ley y derechos humanos. Muchas veces cuando pensamos en multiculturalismo es de, pues qué padre que en las ciudades ya haya restaurantes de diferentes nacionalidades, hoy podemos comer italiano y mañana vietnamés y si no japonés, y hay un restaurante africano o arte, ¿no? Podemos ver exposiciones de África, de Asia, de América, de Europa, pero el multiculturalismo va un poquito más allá. Tenemos que entender, la inmigración anteriormente, en el siglo pasado, que hubo muchas inmigraciones por las guerras mundiales, ¿qué era lo que pasaba? La gente se integraba y no había tantas leyes que los protegían. Llegaban sin nada y el gobierno no les ayudaba en nada. Se tenían que rascar como pudieran. Pero más importante que eso, la gente se integraba a la cultura o al menos se aislaba. Son muy famosos los barrios chinos, en donde pues no afectaban a los demás o trataban de no meterse con los demás, se aislaban y ellos pues, era un círculo muy cerrado. Pero las inmigraciones que funcionaban eran aquellas que volvían una nueva nación, se integraban. ¿Qué es lo que está pasando en este nuevo siglo? Que los latinos quieren seguir siendo latinos con los beneficios de un nuevo país, de un país de primer mundo. El musulmán quiere ser musulmán, el africano quiere ser africano antes de ser canadiense o americano o español o de donde hayan inmigrado. Ese es el problema que está generando el multiculturalismo actual y me gustaría que exploráramos cuáles son esos impactos. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. A ver, vamos a empezar por el de izquierda y derecha. Recordemos, uno de los aspectos, tienen muchísimas diferencias, pero uno de los aspectos fundamentales es el de izquierda dice quiero igualdad de resultados, que al final el extremo es el comunista, todos igualmente pobres. Y no es un juicio de valor. Ellos creen que el tener dinero es malo, es una agresión hacia la humanidad. Y el de derecha dice igualdad de oportunidades, pero son completamente diferente igualdad de oportunidades que igualdad de resultados. Entonces, para el tema de multiculturalismo, el de derechas dice, bueno, pues todos iguales ante la ley, es igualdad de oportunidades. Parte de derechos humanos, vayan a ver mi capítulo anterior de derechos humanos, es todos ser tratados por igual ante la ley y presunción de inocencia, ¿correcto? Vamos a tratar todos por igual y no me importa de dónde sean, o qué cultura tengan, o qué religión tengan, o qué etnia sean. Vamos a tratar a todos por igual. Y lo que va a prevalecer, pues va a ser una meritocracia, ¿correcto? Pero eso se ve como muy conservador, se ve como lo que pasaba en el siglo anterior, con las inmigraciones masivas. El de izquierda, mientras tanto, dice, bueno, si estoy buscando una igualdad de resultados, tenemos que empezar a hacer ciertos perjuicios. Tenemos que crear, por decir, ley, diversidad, equidad e inclusión, en donde demos becas o trabajos
por etnias, por colores, por religiones, por diferentes culturas. Entonces, ya no se lo doy al color o a la religión predominante de ese país, se lo tengo que dar al que considero una minoría. Lo mismo que hacen con hombres y mujeres. Pero no queda solo en DEI, queda ya desafortunadamente en temas legales. Por ejemplo, en Europa hay varias noticias de gente musulmana que ha desafortunadamente no se puede decir la palabra, pero violín a mujeres locales. Y el argumento de la defensa, al momento del juicio, es, bueno, es que es de otra cultura y ellos no lo entienden. Pero el de derecha dice, no, espérate, pero está padre tu cultura, pero hay una constitución y hay leyes y a todos los tenemos que tratar por igual. Y el de izquierda dice, no, porque tenemos que respetar su cultura. El multiculturalismo, el respetar su cultura. Y desafortunadamente ha habido casos de personas que fueron exoneradas por esa razón. En el caso de Day, que platicaba anteriormente, en Inglaterra incluso pasó algo muy grave en la ciudad de Londres. Pusieron una política en donde no se podían contratar hombres blancos que fueran católicos o cristianos. Tenían que ser o de alguna etnia, tenían que ser o hinduistas o musulmanes o de alguna otra religión, o tenían que ser de alguna etnia en particular o ser mujeres, lo cual es gravísimo. Estás haciendo un juicio de valor simplemente por cómo nació o de qué cultura, de quiénes eran sus padres o de qué color de piel tiene. Ahora bien, es justo que si una familia de cierta cultura o cierta religión se tenga que rascar sola sin ayuda del gobierno, que es lo que piensa la gente de derecha, es decir, nada más igualdad de oportunidades, no tengo que ayudarte en nada, no lo sé. Es justo lo que hace la izquierda en tengo que igualar todo y le tengo que dar todo al otro, porque pónganse un poquito en las dos posturas. Las personas que son la mayoría en un país dicen es injusto, vamos a llamarles o blancos o asiáticos, que digo, también pasa en todas partes del mundo. Dicen, ¿por qué tiene que salir de mis impuestos ayudar a otras religiones o otras culturas simplemente porque son de esa cultura o de esa religión? Que tiene que salir de mis impuestos, mejor bájenos a todos los impuestos. Y también quizás es un poco injusto que esas personas en teoría tienen las mismas oportunidades, pero ellos no lo ven así. Ellos ven que están por detrás que la mayoría de la población. ¿Cuál es la escala de gris que queremos aplicar en este caso? Recuerda que está a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y en mi perfil vas a poder encontrar el link que te va a llevar directamente a él para que lo puedas adquirir. Ahora bien, más grave que la separación de los ideales de izquierda y derecha son los valores occidentales. Australia, Nueva Zelanda, parte de Asia, Japón, Corea, básicamente Singapur, algún otro lugar así, todo el continente americano y Europa, creemos en los valores occidentales, que básicamente son libertad e igualdad, y los tratados originales de 1948 de derechos humanos, como libertad de expresión, igualdad ante la ley, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando hay culturas, hay religiones que tienen ideales diferentes? Por decir, un país de comunista, de personas musulmanes, ciertas cuestiones muy locales. Por decir, en China hay una festividad en donde está bien visto y se hace en China, en donde matan perros. Pero la gran mayoría de los países occidentales hay regulaciones en donde no puede haber ese tipo de maltrato animal. ¿Cuál es más importante? Si hay una comunidad china, pueden salir a las calles y ese día de la festividad matar a tu mascota, o se tiene que respetar la ley, si es que hay una ley, evidentemente, ¿no? ¿O qué pasa con los musulmanes? Los musulmanes creen que las mujeres no valen nada, es más importante una propiedad que una mujer. E incluso ya está pasando en Estados Unidos, Australia, Canadá, toda Europa, en donde cuando hay concentraciones muy grandes de personas que tienen la fe musulmana, se están cerrando y están creando Sharia law. Y lo peor es que los países están diciendo, ok, es que es su multiculturalidad, es su cultura.
Entonces, ¿qué pasa si tú vas por la calle con una cerveza y sin querer te metiste esa colonia? ¿Tienen derecho a agarrarte a golpes o tirarte piedras porque entraste con una cerveza? ¿No es más importante las leyes locales del país, donde la gente no puede hacer eso? O una mujer porque sale con una minifalda y un escote y sin querer pasó por esa colonia sin querer, ¿tienen derecho a violentar sus derechos? Me parece que no. Pero esta es la parte más profunda y más fuerte del tema del multiculturalismo. ¿Hasta dónde podemos permitir ese multiculturalismo? ¿Y cuál es más importante? ¿La constitución, las leyes locales o tu fe, tu cultura, tu descendencia? Porque se supone que estamos en una edad avanzada y estas leyes están justamente para que haya reglas claras del juego y que la gente no haga cosas que no debería hacer o que como sociedad hemos acordado que no se deberían hacer. Anteriormente existían religiones que nos imponían ese set de reglas. Hoy existen leyes. Hay congresos que se dedican a definir qué sí se puede y qué no se puede hacer. Pero al final del día, tú dime qué opinas. Muchas gracias, yo soy Manu. Nos vemos en el próximo episodio.